algunos le dicen ministerios, ¿no? Pero en realidad no es el término. Sí. Bueno, lo recomendable en la iglesia es planificar, ¿no? Planificar, tal vez si no sabemos, de repente no tenemos, consultar en la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el plan de trabajo? Ahora, hay otra cosa, a veces no hay plan. Entonces, dos cosas podemos hacer, ¿no? Quejarnos y acusar que no hay plan, que no es lo óptimo, sino la otra cosa que es ayudar a que implementar ese plan, ¿no? Y coordinar, porque para organizar un plan se necesita pues saber cómo hacerlo, lo básico, ¿no? Hay muchos modelos básicos de cómo organizar, ¿no? Entonces, por ahí se puede empezar, ¿no? Con algo básico, ir investigando, averiguando, entrando de repente a alguna capacitación o conferencia sobre planificación estratégica. Hay diferentes. Hay que empezar con algo, ¿no? Entonces, ayudar a la iglesia a planificar. Ahora, planificar indica que hay que planificar antes de hacer, ¿no? Es la idea, ¿no? Entonces, Claro. si vamos a empezar un plan en enero, ¿no? Hay que planificarlo desde octubre, noviembre, ¿no? Con un Claro. equipo de trabajo. Pero toda la iglesia no se involucra en el trabajo de planificación. Se involucra pues los que están dirigiendo, ¿no? Ellos son los que tienen un plan. A veces, no, si no estamos en el grupo de los que dirigen la iglesia, a veces no sabemos, ¿no? Entonces podemos consultar y nosotros tenemos algún plan, ¿no? En otras iglesias sí lo difunden más, ¿no? Tienen el plan y lo difunden, ¿no? Y van poniendo, nuestro objetivo este año es, y tenemos el lema tal, ¿no? Y queremos lograr esto este año, ¿no? Amén, Y vamos amén. a hacerlo con las siguientes actividades. Entonces ya es una especie de plan. Puede haber mejor plan, claro, pero por lo menos es el elemental el que han planificado hacerlo, ¿no? Entonces, y lo otro, todo plan tiene que evaluar una vez que terminan el plan, la fecha, de ahí reunirse para evaluar si lo que planificaron trajo resultados. Porque, ojo, la idea de un plan es para lograr objetivos, tener resultados, ¿no? Mirando los resultados, podemos planificar el próximo año. Sin resultados, simplemente es cambiarle de fecha al plan, ¿ah? ¿No? 2023, el plan del 2024 le cambiamos la fecha, las fechas para que cuadren bien y sigue reproduciendo lo mismo, ¿no? Entonces no ha habido una evaluación de resultados. Sí requiere de estar ahí detrás de eso, ¿no? Es importante, ayuda bastante a la iglesia. A veces hay pastores que no usan esos recursos, por alguna razón no lo sabemos, pero que podemos ayudar, ¿no? Si uno tiene esa intención, ayudar, ¿no? Pastor, quiero ayudar a implementar, organizar, ¿no? Entonces ahí puede ayudar a poder tener más claro. Y sobre todo los planes se deben comunicar a toda la membresía de la iglesia, ¿no? Todos los Pastor, miembros deben saber hay una qué pregunta, es pastor. lo que se hace. Sí, En esa sí, parte quiero preguntar, pastor. sí. El plan de trabajo, por ejemplo, para la iglesia, ¿lo elaboran juntamente el pastor con los líderes? ¿O es que elabora el pastor y su comitiva o el Eh, consistorio? esa, el plan lo puede elaborar, Para poderlos sí, ayudar en todo caso. depende el tipo de liderazgo. Si es un líder jerárquico, él es el que organizó su plan y el resto lo tiene que hacer, lo que hizo. Sí, Lo óptimo es convocar a los líderes de la iglesia, a los involucrados, líderes en el sentido que son gente que se preocupa por la iglesia, ¿no? Esto es los ancianos, los diáconos, ¿no? Los líderes ministeriales, ¿no? Los maestros de la escuela dominical, los maestros de los que hayan líderes en sí en la iglesia, ¿no? Los sugieres que están en todas las cosas, ¿no? Y convocando a ese grupo la propuesta de trabajar en equipo, ¿no? Obviamente que el pastor o el consistorio va a tener una idea de qué va a hacer, ¿no? Pues también ahí no vamos a empezar a hacer lluvia de ideas, ¿no?
aunque es adecuado para empezar, pero ¿qué cosas podemos hacer? Bueno, y se debe empezar sabiendo o analizando, esto es importante, en qué están, en dónde estamos. Siempre un plan debe saber dónde estamos. Por ejemplo, hermana, usted está Gracias a en Los Dios. Olivos. Usted quiere, creo que a veces viaja a la selva, ¿no, hermana? Sí, pastor. Ya, muy bien. Usted se planifica, voy a viajar, En el no líder, simplemente, como líder en las damas, sí, claro, lo he o hecho. sea, no solamente usted dice, voy a viajar, ¿no? Sí. ¿Cuándo viajará? Pues no puede viajar porque está en clases. Tiene que viajar en un tiempo de vacaciones, entonces usted pone una fecha, ¿no? Sí. ¿Para qué va a viajar? ¿No? Tiene que saber para qué va a viajar. Entonces, no, me voy de paseo, de descanso. Entonces usted se va de paseo, entonces tiene que hacer turismo, descansar. Pero si usted no planifica, entonces usted viaja por viajar, llega allá y en vez de descansar, hace más cosas, regresa más cansada de la anterior, no cumple su objetivo. ¿Me dejo entender? Sí, Entonces, pastor. ¿en qué va a viajar? ¿Va a viajar a pie? ¿Va a viajar en bus? ¿En mototaxi? ¿En avión? Ya, ahí para saber cuánto dinero tiene. Esa es parte del plan. Bueno, yo tengo solamente me alcanza para mototaxi. Entonces usted irá en mototaxi, no pueden ir en avión. Entonces se planifica. Me dejo entender. ¿Cuántos días va a estar? ¿Cuánta dinero cuenta para poder estar allá, no? ¿Dónde me voy a alojar? ¿No? Todo eso es planificado, ¿no? Entonces, cuando termina, usted tuvo una misión de llegar allá, ¿no? No sé, la que usted haya ido a descansar. Entonces, usted regresa, la fecha que ha planificado y evalúa, ¿no? Sí, pastor. Me fui de viaje, no sé, a mis familiares a descansar. Al final usted se evalúa, ¿descansé? Entonces, no, regresé más cansada y con más problemas de los que me fui. No descansé. Entonces, usted evalúa ahí. El próximo viaje ya no va a ser a mi familia, va a ser a otro lado donde descanse. O sea, estamos, porque usted lo que tiene que lograr con el plan es alcanzar lo que se ha planificado. Así es, pastor. Ajá. Entonces, la iglesia debe planificar para lograr la voluntad de Dios. Tenemos una gran comisión y tenemos un gran mandamiento. Son dos cosas que debemos considerarlo, ¿no? Tenemos 5 propósitos, los 5 Cs de nuestra denominación que debemos lograrlas. Pero son 2 cosas principales que tenemos que lograr, que es ganar almas y hacer discípulos. Entonces la iglesia está enfocada en eso. Entonces digamos, si celebro yo, vamos a celebrar los cumpleaños de los hermanos en la iglesia. Muy bien. Esa es una actividad fuerte. ¿Sí? Celebración de cumpleaños, de todos los cumpleaños, por una vez a la semana, fiesta, esto, regalos, torta, listo. La pregunta es, ¿eso ayuda a ganar almas y a ser los discípulos? Entonces uno evalúa, voy a hacer tanto trabajo para hacer cumpleaños, pero los hermanos cada uno celebra o de forma personal. Entonces uno empieza a evaluar, ¿no? De repente, pues ahí en el grupo de trabajo dicen, sí, eso lo hace mejor discípulo. Ah, bueno, entonces hágalo. Pero si no logra el objetivo, no lo haga, ¿no? Es recomendable. ¿Para qué? Para que nuestro esfuerzo apunte hacia el propósito. Y cómo las actividades se disponen, ¿no? Porque a veces también el otro plan que la iglesia hace es llenarse de actividades, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a dar chocolatada a los serenazgos de la cuadra, vamos a darle en Navidad regalos a todos los niños, vamos a hacer esto. La pregunta es, ¿estás cumpliendo? Si en caso que la iglesia fuese ganar almas y hacer los discípulos, si fuese el objetivo de la iglesia, el propósito que quieren lograr ese año, no sé con la chocolatada si lo lograrán, no lo sé. Posiblemente sí, algunos me dirán que sí. Eso es lo que tienen que evaluar en el grupo. Porque de repente, pues no sé, en San Borja, a los serenajos invitándole chocolate se convertirán. ¿Será un medio de acercarse a ellos? Tal vez, no lo sé, depende cómo lo evalúen. Cada uno tendrá. Para uno de repente, que da de chocolatada, hay que hablarle la palabra. También depende cómo lo organicen, pero planifíquenlo. ¿Me dejo entender? Entonces, toda Sí, pastor, actividad pero debe responder a un propósito.
Sino ¿no? que la pregunta era, pastor, si ¿quién elabora el plan de la iglesia? ¿Es el grupo Ya. de líderes junto con el pastor o el Debería, concilio? sí, debería el grupo de líderes, los que están encargados. Por lo menos yo lo hago así. Por eso le digo, a veces en la iglesia, a veces cuando la iglesia no tiene un plan, entonces simplemente trabajan en automático, pues no, vamos a hacer esto, hacen un calendario de actividades, pero ese no es plan, No es plan, no es plan, es un cuadro de actividades, un pero que rol de actividad. a veces repetimos actividades en la iglesia que no son productivas. Hay actividades que no son productivas, ¿no? Entonces, en nuestra iglesia evaluamos eso, ¿no? Eh, por ejemplo, para este año que estamos haciendo, hemos evaluado que en las reuniones, por ejemplo, de varones, no estaban trayendo los resultados que nosotros queríamos como ministerio. Entonces, teníamos una reunión más en la iglesia, ¿no? Que era la reunión de varones, los sábados a tal hora. Entonces, todos hacemos esfuerzo por llegar, pero al final hemos evaluado que no traía ningún resultado, no aumentaban más varones, era un poco la carga para algunos que están involucrados en otros ministerios. Entonces, ¿qué hemos decidido? Temporalmente no tener esas reuniones. ¿Me dejo entender? No Sí, tener pues, temporalmente esas pastor. reuniones. No quiero decir que no haya ministerio de varones, pues varones sí hay, en ministerio también, pero las reuniones que tenían las hemos suspendido. ¿Por qué? Porque ahora hemos hecho grupos pequeños. Y en los grupos pequeños de estudio, de consolidación le llamamos, están los varones. Entonces, hay un poco que estamos fortaleciendo para ayudar a cada varón a madurar un poco, a formar carácter. Y otro Entonces, también, pastor, sí, hay otro que yo voy observando también, pastor, por ejemplo, ¿no? Los hermanos o hermanas, o las iglesias que tienen, como usted dice, las reuniones de los ministerios o las ligas semanal. Entonces, más los líderes nos esforzamos a que nuestro ministerio sobresalga, ¿no? O crezca ese ministerio. Entonces vienen las hermanas o los hermanos a los ministerios y dejan de congregar en los cultos principales. Por ejemplo, nosotros como liga de damas tenemos las reuniones los miércoles. Entonces ellos dicen, ya hoy día estoy viniendo y ya mañana no vengo. Mañana jueves que es estudio no voy a venir porque ya hoy día vengo. O de ¿ya? repente también igual, ¿no? Día de martes de oración, ya es martes de oración, pero tampoco vienen, ¿por qué? Porque van a venir a la liga. O sea, y se excusan en no venir a los cultos principales y bueno, así van pasando, ¿no? Esa es mi preocupación también, pastor. Ya. Y eso es lo que voy observando, ¿no? Bueno, sí, va a haber bastantes problemáticas en la iglesia con respecto a congregar, pero una de las cosas que hay es enseñar, ¿no? Enseñar a los hermanos por qué razón deben congregar, por qué es importante que congreguen el domingo, ¿no? Eso es importante, porque el problema que están teniendo es que vienen a la reunión, pero no vienen a la iglesia, No al vienen culto, a los ¿sí? cultos. Ujú. Ya. Ahora, ¿esos hermanos que no vienen son nuevos o ya son antiguos? Antiguos, Que iban al mayormente culto. son, exacto, son Ya. antiguos. Claro, entonces hay que explicarles en el caso de ellos que una cosa no debe quitar la otra. No es que yo voy entre semana y con eso ya me justifico de no ir el domingo. Eso, yo me acuerdo que eso fue mi pensamiento cuando recién me convertí. Mm. Cuando recién me convertí, yo decidí en mí ir los días viernes porque en la iglesia era viernes de oración. Pero yo recién me había convertido, ya 20 años en la fe, un poco más. Pero, o sea, me vino a la mente, bueno, vengo los viernes porque los días domingos tengo que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eso fue mi pensamiento. Entonces, pero después pasé al discipulado. Ahí lo que está pasando, hermana, es falta de discipulado. Entonces, en el discipulado aprendí que el día domingo es el día del Señor, Ujú. que debo venir a eso, pero sin dejar de venir a mi reunión. Ambas cosas son importantes, ambas cosas son congregar, pero ese es un proceso de maduración, ¿no? Entonces, igual, cada enseñanza bíblica tiene que pasar por el discipulado, sí, ¿no?
Entonces, pero ahora, en la parte de la planificación, todo eso tiene que estar, todos los líderes deben hablar lo mismo. ¿Sabe cuál es el problema, hermana? Que digamos, uno dice una cosa, tienes que venir al domingo. Pero hay otro líder por ahí que le dice, pero si vienes el jueves no hay problema, ¿no? Dios te va a entender. Dios entiende así no venga, ninguna fecha. Pero el tema es el tema de congregar es importante, ¿no? Y ahí hay una enseñanza de la importancia de congregar, ¿no? Servirá Hebreos 10, 25, ¿no? Cómo es que uno se estimula al amor y a las buenas obras, ¿no? Quiere cambios en su vida, tiene que venir a congregar. Sí, esa es toda una enseñanza de discipulado. Pero planificar es importante, ¿ya? Y bueno, regresando a nuestro tema, la planificación debe hacerse guiada por el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en Gracia de Dios, el Señor le va a guiar con los mismos principios bíblicos a Gracia de Dios a diseñar su plan, que posiblemente sea diferente al de Casa del Señor o alguna otra iglesia, pero no en los objetivos de lograrlos, sino en la forma como lo haces, porque para ambos va a ser ganar almas, discipular, tener comunión, etcétera, usted sabe, ¿no? En la adoración. Entonces, para cumplir todo eso, lo vamos a cumplir, pero de repente a usted en cada iglesia les muestra la forma cómo hacerlo, ¿sí? Y puede ser diferente entre cada iglesia local. Ese es algo específico, pero tiene que lograr el propósito, ¿no? Eso no quiere decir que, por ejemplo, en el culto en tal sitio lo hacen de una forma así, ¿no? Cada iglesia tiene sus características. Los lineamientos del culto reformado ya lo conocemos. Esas son cosas que, digamos, los líderes o el pastor en la iglesia tienen que enseñar. ¿Por qué razón hacemos el culto? O sea, una pregunta es, ¿el culto el día domingo por qué razón se hace? No, es que en la Biblia dice cómo hacerlo. Yo les digo a ustedes, alguien podría sacar un versículo o un texto o una enseñanza donde diga primero dos canciones, un himno, segundo un salmo, tercero dos canciones rápidas, dos lentas, recoge las ofrendas, la predicación, la canción, la alabanza de respuesta, la bendición final. ¿En dónde dice eso? No hay ni un texto. No, no hay. Entonces nosotros tenemos que diseñar un culto. Ahora, yo no sé quién podría hacer un culto diseñándolo con un concepto del templo de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Hay que considerar que no estamos en el Antiguo Testamento, que no hay templo. Porque si hay templo, habría sacrificio, tendría que estar matando ovejas los días domingos. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñamos? Entonces, la iglesia reformada tiene un culto reformado. Y es más o menos el modelo que su iglesia lo hace, ¿no? Donde hay, en algunos casos, por ejemplo, confesión de fe, confesión de pecado, ¿no? Que observando otras iglesias, en el culto no hay confesión de pecados, ¿no? Nuestro culto se caracteriza por eso, cantar himnos, algunos salmos, cánticos espirituales también entra ahí, el mensaje de la palabra, ¿no? Entonces, la bendición, ¿no? El llamamiento, la primera es el llamado a la adoración y el final es la bendición apostólica, ¿no? En algunas iglesias recitan el credo apostólico, ¿no? En algunas iglesias, ¿no? En algún tiempo en nuestra iglesia también, pero ya lo hemos sacado por motivos de decisión en la iglesia. ¿Por qué? ¿No? Ahora, porque lo sacamos nosotros, otro debe sacarlo, no. Cada iglesia diseña cómo va a... Ahora, ¿de dónde saca esos principios? Obviamente, pues de la Biblia, ¿no? Entonces, cada punto está sustentado, no es porque hacemos por hacer también, ¿no? Entonces, eso, si el pastor o los líderes de la iglesia saben, deben comunicar a los otros líderes, deben difundirlo en la juventud. ¿Por qué se hace? A veces nosotros los adultos hacemos cosas, pero no les enseñamos a los jóvenes por qué lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes empiezan a hacer sus reuniones como cultos del domingo. Entonces tú le preguntas, ¿por qué? No es que los jóvenes hacen así, ¿qué? Pero es un culto, es el mismo Dios. O es un Dios joven y en el otro es un Dios mayor. No, es el mismo Dios.
Entonces, ¿qué pasó? No conocen los principios. Por acá se hace un... Entonces, cuando uno aprende los principios, entonces puede hacer las modificaciones y centrarse para lograr el objetivo. Y eso debe estar planificado. Eso hay que enseñarle a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, para que sepan por qué hacen, pues. ¿Por qué confiesas tu pecado? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tienes que adorar antes? ¿No? Entonces, yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, pensé que las canciones, la adoración que nosotros conocemos, la alabanza, cuando yo llegué, pensé que eso lo habían puesto para hacer hora que lleguen los hermanos. Eso fue lo primero que vino a mi cabeza. Están cantando mientras que llegan. Porque yo noté algo, que en las alabanzas, cuando se empezaba la iglesia, no había nadie, eran poquitos, 3, 4, 5. Sí, mi deducción saqué, pues no, recién estoy empezando en la fe. Cantan para hacer hora. Está bien, vamos a hacer hora cantando. Pero no es la razón por la cual las canciones... Debemos saber los hermanos desde el primer día por qué razón debe ser, ¿no? Entonces nosotros estamos adorando a Dios, no es que estoy esperando que vengan los hermanos. Ahora, que los hermanos no lleguen a tiempo y es un tema de los hermanos. ¿Me dejo entender? Eso hay que saber, eso hay que enseñar a los jóvenes, a los niños, ¿no? Acá nadie viene por hacer hora, estamos adorando al Señor, así que el punto principal es la adoración, ¿no? Y así, ¿no, hermana? Así se debe organizar. Todos debemos saber, y principalmente el equipo de líderes, debe dominarlo para poder enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando uno sabe, el otro no sabe, entonces aplica su criterio. Entonces, su criterio es, no, Eso bastante. bueno, si vienes el viernes, no importa si no vienes el domingo, ¿no? Eso está mal, totalmente mal. Uno no puede decir, no, el domingo no. No puede. El domingo es día del Señor. Es día del Señor, ¿no? Entonces, el día jueves también es importante. Cada uno tiene su propósito, ¿no? O cualquier día que usted se reúna, ¿no? Muy bien. Entonces, en esas planificaciones, como decía, el Espíritu Santo ¿nos guía o no nos guía? Debería guiar. Debería guiarnos. ¿Y cómo nos va a guiar? Es la pregunta. ¿Cómo nos guía? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? A ver, hermanos. Nos ha capacitado, pastor, para llevar un orden. Ya. Ya. ¿Y por qué algunos los guía de una forma y a otros diferente? Ese es el punto. ¿Por qué algunos los guía, algunos entienden y otros no lo entienden? ¿Qué es así? ¿Dejo entender? O sea, ¿por qué algunos el Espíritu Santo los guía? Eso es lo que tenemos que hacer y al otro no, eso está mal. Así no tiene que ser. O sea, ahí hay un problema. Yo veo un problema. Que hay dos espíritus que están guiando. No es el mismo. ¿Usted qué dice? No, es ¿Qué dice Wilson? No, ¿Ya? el espíritu. Debe ser el mismo espíritu, pero hay dos ideas que se quieren hacer y se contradicen. Entonces, hay un espíritu que es un espíritu del error y el otro sí está el Espíritu Santo. Porque no se pueden oponer. O sea, la forma cómo hacerlo de repente puede ser que yo tenga una forma, hermano José tiene otra forma, César tiene otra forma, etcétera. Cada iglesia local tiene su forma, pero cumple el mismo voluntad de Dios. Pero si yo cambio esa voluntad y digo, no, esa no es la voluntad, es otra voluntad, entonces son dos espíritus. Entonces, diferentes. Entonces, uno, evidentemente, es el espíritu de error. Claro. Que sí hay iglesia. ¿O no? ¿O no existe espíritu de error en la iglesia? Sí hay. Ahora, el punto es cómo yo sé distinguir o cómo yo sé que no estoy siendo guiado por ese espíritu de error. Ahí está el tema. Entonces, ¿cómo yo sé? Entonces empiezan las discusiones, ¿no? A mí me guía el Espíritu Santo, a ti no. Y el otro no, que yo estoy en el Espíritu Santo.
Y el otro no, que tú no tienes fe, yo sí tengo fe. He escuchado las discusiones a nivel de pastores, ¿no? Sí. Entonces yo me quedo pensando, ¿y a quién guía? O sea, ¿cómo es que guía el Espíritu Santo? Entonces aparecen algunos, dicen, ¿no? Es que no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Se ha convertido, pero no ha recibido la unción del Espíritu Santo, por eso que es así. Entonces, yo me quedo mirando y digo, entonces estamos llenos de diablos. O sea, ¿cómo distingo la voluntad? Entonces, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios, no es la voluntad de la carne? Acuérdense, siempre el Espíritu Santo te va a guiar a través de la palabra. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, las escrituras, para guiarnos. ¿Me dejo entender? Muy bien. Y también en la iglesia Dios pone algunos, como dice Efesios 4:11, Dios ha constituido algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de edificar la iglesia. Entonces, la iglesia, alguien tiene que guiarla, ¿no? Como en una casa. En una casa, un hogar, ¿quién guía? Por ejemplo, en mi casa, ¿quién guía? Mi esposa, yo, o viene mi hermana mayor, viene mi hermana mayor, me dice, ¿sabes qué? Yo sé más que tú, pues. Entonces tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Entonces, ¿quién guía? ¿No? Entonces, ahí justamente viene el tema del rol. Me dejo entender, o sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? El rol. El rol dentro del hogar, ¿quién es la cabeza dentro del hogar? Los papás, el papá. El varón, ¿no? El varón es el que es la cabeza, ¿no? Ahora, Dios le ha puesto una ayuda idónea. ¿Por qué le habrá puesto ayuda idónea? Porque no tiene la capacidad total para poder ver sus puntos ciegos, sus errores. Entonces necesita una ayuda idónea que le ayude a tomar decisiones. Pero al final, la cabeza es que toma la decisión. Entonces, hay una guía donde todos en el hogar debemos caminar, ¿no? Imagínense que en mi casa, pues yo digo una cosa, el domingo vamos a la iglesia. Mira, estamos haciendo cosas prácticas del Espíritu Santo, ¿no? Yo me pongo a profetizar en mi casa. Y les digo, el Señor me ha dicho que este domingo tenemos que ir a la iglesia, tempranito para allá. En eso mi esposa dice, yo ya recibí profecía del Señor y nos ha dicho que tenemos que ir a, no sé, a tal sitio a evangelizar. Entonces, ya mi hijo que está mayor, ya tiene 19, ya conoce un poco de Biblia, dice, bueno, a mí el Señor me ha dicho otra cosa. Pregunta, ¿qué cosa seguimos? ¿No? Entonces, y todos decimos que el Espíritu Santo nos está guiando, está poniendo en mi corazón. Ahora, me dejo entender, en la iglesia a veces pasa lo mismo, o sea, ¿quién va a dirigir? ¿No? Puede haber muchas ideas, pero alguien tiene que tomar una decisión, ¿cuál camino decidimos? ¿No? Y la idea es de que esa función principal la tome, por eso que lo eligen como pastor. Él es el que se está haciendo guiar por el Espíritu Santo y los que seguimos al pastor debemos confiar que el Espíritu Santo lo está guiando. Es lo ideal. Ahora, dentro de nuestra iglesia, la forma de gobierno, el pastor no gobierna solo. Tiene, si es una iglesia organizada, ¿no? Tiene ancianos a su alrededor. Entonces, entre ellos toman decisiones. Donde, digamos, son dos ancianos. En el caso de algunas iglesias tienen dos ancianos, un pastor. O dos ancianas y en mi caso, por ejemplo, en casa yo somos dos pastores, dos ancianas, ¿no? Entonces, ese consistorio va a tomar una decisión, ¿no? Definitivamente siempre algunos tienen un poquito más de, como más influencia, ¿no? Y el resto me escucha, bueno, sí, está bien, yo apoyo, está bien eso, ¿no? Pero con esto y se toma una sola decisión por dónde caminar, ¿no? Y después se consulta a la congregación, mire, hemos tomado esta decisión, ¿qué les parece? ¿No? Y la congregación, bueno, me parece esto, y por ahí aparece sabiduría también, mire, esto hicimos y no funcionó. Oye, ¿verdad, no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Se puede modificar algo, ¿no? Se puede hacer esto, perfilando, ¿con qué finalidad? De poder lograr la voluntad de Dios, no la voluntad de un pastor o la voluntad de un anciano.
Me dejo entender. Sí, pastor. Entonces, esa es la característica de nuestra forma de gobierno en la iglesia, ¿no? Ahora, en una iglesia que todavía no hay ancianos, entonces es un poco más complicado porque como que el pastor toma más decisiones hasta que forme ancianos, diáconos y líderes en la iglesia, ¿no? Bueno, eso ya es forma de gobierno que ya se ha tratado en doctrina de la iglesia. Ahora, lo que nosotros tenemos que volver es al tema de cómo nos guía el Espíritu Santo. Entonces, empiezan las controversias y ese es el tema que queremos tratar, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, voy a pasar la diapositiva, por favor, voy a avanzar y la parte final, las preguntas. ¿Les parece? O de repente si hay una pregunta muy importante, pueden hacerlo. Yo voy a pasar las diapositivas. ¿Han podido leer ¿han podido leer el libro de Sproul? El bautismo del Espíritu Santo, sí, pastor. Ya. ¿Todo lo han leído? Esa parte del bautismo del Espíritu Santo. Sí, en la parte Ya, donde lo muy bien. dice que Entonces, Deo es un eso, nuevo. sí, eso nos va a ayudar para la clase de hoy, porque más o menos estoy tomando algunos conceptos de Sproul. Creo. Ayuda mucho, ¿ah? Ese libro es muy bueno. Fenomenal. Ya. Entonces, sí, nos ayuda a comprender algunas cosas. Y uno de los temas que toca es este justo. Entonces, vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo. Como les digo, algunas iglesias exactamente pentecostales y neopentecostales, quiero que lo diferencien, ¿ah? Pentecostales y neopentecostales. Neopentecostales son neopentecostales, han variado en algo en su doctrina. Y en este caso vamos a tratar la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y en qué consiste. Entonces, para los pentecostales, el bautismo del Espíritu Santo, primero es la obra regeneradora, esa es la obra del Espíritu Santo, lo regenera la persona, según su enseñanza, le regenera. Pero después de un tiempo, tiene que experimentar, porque es una experiencia, el bautismo del Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo lo regenera, pero en la segunda, o sea, lo estoy diciendo en términos para entenderlo nosotros, ellos lo entienden de otra forma, pero es la regeneración, la obra del Espíritu Santo, pero le falta, no puede hacer algunas cosas, no tiene poder, le falta algo. Entonces necesita una segunda experiencia. Y esa segunda experiencia del Espíritu Santo se llama el bautismo del Espíritu Santo. En los neopentecostales, por favor, y pentecostales, no vayan a entender qué es lo que nosotros creemos. Es la enseñanza de ahí para poder distinguir. Entonces, ¿qué pasa con ahora, los pentecostales? ¿Qué dicen? Pasan estos dos momentos. En esos dos momentos, la razón del bautismo del Espíritu Santo para los pentecostales es la santificación. Eso es algo interesante, que estamos de acuerdo. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es para la santificación del creyente. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero no tanto que sea en dos momentos, pero vamos a analizar un poquito. Por eso lo estoy presentando. Ahora, ¿qué pasa con los neopentecostales? Los neopentecostales también piensan lo mismo. Hay dos momentos del bautismo. Hay dos momentos, ¿sí? Los mismos. Pero el bautismo del Espíritu Santo ya no es para ellos, para la santificación, sino es para mostrar habilidades o dones especiales. ¿Ya? Tener un carisma para evidenciar poder de hacer cosas. O sea, por ejemplo, un neopentecostal dice que ellos ministran mejor las alabanzas porque están bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ellos miran al bautista, al presbiteriano y dicen, sus cultos son secos porque no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos dicen. O sea, no sé cómo ellos evalúan la espiritualidad de las personas. Entonces,
Y ahí vamos a ver si qué está guiando, la palabra, la emoción, la experiencia, qué es, ¿sí? Pero a grosso modo, esa es la diferencia, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, Si pastor. se entendió, ¿Qué pasa? o habrá alguna pregunta con respecto a eso. Porque hay varias cosas, pero no vamos a entrar en detalles profundos de eso, pero a grosso modo, para que lo entiendan, es eso para después entrar nosotros a la doctrina. ¿Sí? ¿Se entiende? Y su representación visible es el hablar en lenguas. Ajá. Así es. Muy bien. Perfecto. Eso está ahí. ¿Tú has leído el libro de Sproul, Carlos? Sí, pastor, estoy lo he leído. Muy bien. Lean y eso les ayuda a guiarse, ¿ya? Y de ahí profundicen ustedes la enseñanza. Entonces, para ambos grupos, la manifestación de que ha habido ese segundo experiencia del bautismo del Espíritu Santo es las lenguas, la glosalia. La glosalia, dice. Así es, muy bien. Entonces, ahora sí, hasta ahí podemos tener un ingreso para esto. Vamos a avanzar. Entonces, la teología neopentecostal, el bautismo del Espíritu Santo es una obra especial, ¿sí? Es una obra especial. Eso lo pueden encontrar en el mismo libro, pero si ustedes quieren apuntar algunas cosas para recordar, ahí está. El bautismo del Espíritu Santo es una obra especial del Espíritu Santo, a través de la cual un creyente es dotado ¿de qué? De poder para la vida y el servicio. O sea, no tienes Espíritu Santo, no tienes poder para vivir como un buen cristiano y un servicio, y un buen servicio. ¿Ya? Eso es lo está basado en el tema del poder, ¿no? Muy bien. Otro aspecto es que el creyente es dotado para el ministerio. Por eso que cuando uno quiere ser un pastor por ejemplo, en las asambleas de Dios, tienes que hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas, no puedes ser pastor ahí. Porque es una evidencia del Espíritu Santo. Tiene son pentecostales la Asamblea de Dios, pero hay que distinguir el neopentecostalismo del pentecostalismo. Y esta obra del Espíritu Santo es distinta a la obra de regeneración llevada a cabo por el Espíritu. O sea, esta es lo que les hablaba, ¿no? La regeneración es la obra del Espíritu Santo del inicio. Y es distinta a la segunda obra, ¿no? Que es el bautismo. La segunda obra es el bautismo del Espíritu Santo, que da poder, como hemos visto. Ahí Ahora, sí podemos, en ese punto sí podemos decir que va con nosotros, pastor. En ese concepto. ¿En qué sentido, hermana? ¿Que es distinto la regeneración del bautismo? Que es después del en tu primer bautismo, algo No, así. no. No. A ver. Nosotros, Sí, a ver, Carlos. para nosotros, el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos al ser regenerados, o sea que con la salvación, ahí también recibimos el bautismo del Espíritu. Ajá. Ya, para ir poniendo nuestra mente un poco, no quería ponerle el dato así para que... Pero Ahí ya, aclárame un poco, pastor. para nosotros es un solo paquete. Ujú. Nos regenera y viene todo el paquete completo. No necesitamos una segunda experiencia. ¿Está? Ahí ya Listo. somos, todo tenemos. Pero acá, en los pentecostales y neopentecostales, son dos. Una experiencia de la regeneración, se hace cristiano, el Espíritu Santo A la que regeneramos. necesita Y el luego bautismo después, del Espíritu Santo. Sí. y luego, claro. Entonces, pero para los pentecostales, la obra del bautismo Vienen del dos Espíritu, tiempos. sí, el bautismo del Espíritu Santo es distinta a la obra de la regeneración. Son distintas para ellos. ¿Ya? Ahí está mal. Ahora, Ya, en pastor. este esquema, todos los cristianos son bautizados por el Espíritu Santo. Acá está, mira, aclarando acá. Son Ajá. bautizados por el Espíritu Santo, primera experiencia, pero no todos los cristianos son bautizados en o con el Espíritu Santo. Son dos tiempos. En el caso de nosotros creemos que es una sola cosa. Paquete. Sí, somos bautizados en el Espíritu Santo y viene todo. Somos regenerados. No, toda la experiencia está. Es un solo paquete. No son dos en dos packs, ¿no? O sea, que recibes una parte ahora y la segunda parte después. ¿Ahí se entendió, hermana Aide? Sí, pastor. Muy bien, el resto Aunque- puedo
esa parte? Aunque mi testimonio es del pentecostal. Tu testimonio, ¿ya? Ujú. Ya. Ahora, mientras vamos avanzando, vemos cómo... Usted empezaba en una iglesia pentecostal. No, Allá. ¿En dónde ha empezado? en una iglesia local pequeña. Ya, pero corte pentecostal. No diría. Ya. Bueno, por lo que usted me cuenta, tiene corte pentecostal, ¿no? Porque hay iglesias independientes. No, ni siquiera yo sabía el nombre, nada, sino que ahorita estudiando esto y ya de hace 2 semanas que estoy leyendo todo eso y me doy cuenta y recuerdo que más o menos yo recibí el Espíritu después de un poco más de un año de estar asistiendo. Ya. Pastor, Bueno. a veces ocurre también eso. Por ejemplo, ¿no? Hay cristianos que, ¿cómo podríamos llamarlo? Hay cristianos, por ejemplo, que están 30 o 20 años en la iglesia, pero con un carácter distinto, ¿no? A lo que pueda ser regenerado, transformado y salvado, todo el proceso Claro. de una Ya. salvación. A Pero ver, ¿qué o sea, pasa? ya. No tienen un cambio. Ahí, Ya, ¿cómo ya. podríamos Ahora, decir? ya. Muy bien, No hermano han- José. no han sido regenerados, Escúchame. pues. Ya. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que acordémonos cuando hemos llevado doctrina de la iglesia. Hay una iglesia invisible y una iglesia visible. Visible. Ujú. Ahora, acuérdense que en la iglesia visible hay una membresía. O sea, puede haber muchos hermanos que están en la membresía, usted lo reconoce. Está Juan, Jacobo, Pancho, etcétera, etcétera. Todos están en la membresía de la iglesia visible. Dicen son iglesia, Ujú. pero sabemos que ¿quiénes son los que son de la iglesia invisible? O sea, la que es la verdadera, Era la ¿no? verdad, Son los que han regenerados. experimentado la regeneración. Que han sido llamados, regenerados. Sí. Ahora, ¿qué pasa? O sea, hay unos que claro, no hay cambios, 1 año, 2 años, como usted dice, 20 años, no hay cambios, siguen en lo mismo, ¿no? Entonces, lo más seguro es que no son cristianos. No es que han perdido la salvación, sino que son cristianos nominales. Esa es una posibilidad. Ujú. Otra posibilidad puede ser algo parecido como lo que dice el hermano José Luis, pero que no es que ha habido 2 experiencias, sino ha habido una sola. Pero el problema es de que no, y acá va a entrar el tema de la llenura del Espíritu Santo. O sea, ¿es un segundo tiempo del bautismo del Espíritu Santo? No, es uno solo. Eso es lo que creemos. Después lo vamos a explicar acá. Pero Ya. no ha habido llenura. O sea, sí, me he convertido en cristiano, creo en Cristo todo, pero no hay cambios en mi vida. Estoy todavía viendo esto, analizando, aprendiendo. Me ha tomado más tiempo. No ha habido un cambio radical. Entonces, a veces nosotros esperamos en la conversión una regeneración, un cambio radical. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? El creyente ha sido regenerado. Entonces, pero algunos cambian radicalmente, ¿no? O sea, un día tomaban, hacían, se convirtieron, dejaron eso, empezaron a estudiar la Biblia. En 1 año, 2 años, ya están ya sirviendo en la iglesia, tienen a un liderazgo, porque hubo un cambio evidenciado, que se ve que hay regeneración, porque algunos pues, pueden simplemente mostrar mucho entusiasmo o saber muchas cosas, pero no hay una evidencia de regeneración, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Pastor Antonio. Entonces, en algunos casos demora pues 1 año porque están viendo, tienen sus dudas, están confirmando, y como dice el hermano José Luis, llega un momento que sí, ahora sí entiendo y me involucro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que llegó a entender que necesitaba llenarse del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es algo que uno tiene que anhelarlo, tiene que analizar las Escrituras, empezar la obediencia y pedirle a Dios, Dios mío, lléname del Espíritu Santo, y empezar a luchar la batalla. Entonces, en la llenura del Espíritu Santo, uno tiene una responsabilidad, ¿no? Y es llenarse del Espíritu Santo, pero tiene el Espíritu Santo. Y ha Pastor, sido bautizado.
Sí, Pastor, pero hay que distinguir, ¿no? Porque o sea, a mí muchas veces me confunde, por ejemplo, bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, son sinónimos, son diferentes. bueno, lo único que tienen en común es que todos son del Espíritu Santo. Entonces, en el punto del bautismo del Espíritu Santo, ahora vamos a verlo un poquito, por eso quiero que tengan paciencia. Pero Pastor, les voy adelantando. El Espíritu Santo, Jesús dijo, van a ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿o no? Ujú. Amén. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, sí, nosotros experimentamos el bautismo del Hola. Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuándo? Cuando soy regenerado. La Ahí regeneración. viene el bautismo del Espíritu Santo. No es en otro tiempo, es en una y viene todo. Pastor, En o sea, algunos- pastor, es un solo paquete, no es en dos, ¿no? Como Así es, sí, así así es. de Así es, sencillo, sí. ¿no, pastor? Sí, sí. Entonces, Ahora, pastor, también podemos decir entonces que por más que estén congregando en la iglesia y no tienen, están bautizados, convertidos, o sea, creo que no convertidos, porque creo que solamente son miembros, ¿no? En la lista de la membresía, Sí. porque no se les ve el cambio. Entonces, pero después, posteriormente, ellos sí son transformados. ya, Entonces, ¿cómo sí. podemos Hermana, llamarlo hermana, a eso? ahí es porque recién han sido regenerados. Recién ha recibido el paquete. Ajá. Recién han sido regenerados, ¿no? Pastor Antonio, Sí. una consulta. Claro, estamos viendo el bautismo. Ahora, es necesario tener la salvación, ¿no? Pero aquí Sproul habla también un ejemplo sobre el ladrón de la cruz, que él no fue Ya. bautizado y no obstante Jesús dice que prometió en aquel día que estaría en el paraíso. Ya. Oye, algunos dicen que creen estar físicamente impedidos para ser bautizados. Y si alguno se obstiene de hacerlo porque creen que no es necesario, con todo, dice, yo creo. O sea, que ellos estarán en el cielo y verdaderamente han confiado Sí. solamente en Cristo para su salvación. O sea, Eso es diferente, eso es diferente. A ver, Estás un ratito. confundiendo, Permítame un estás ratito. confundiendo, estás confundiendo el Permítame un bautismo rato con para aclarar agua algo. pero no con el es, bautismo. no No es es otro, diferente. están diferentes. Pero, también, Ya, pero a ver. esa persona entró al cielo sin ser bautizado. O sea, ¿cuál es la diferencia? No ha sido bautizado, Ya. pero creyó. A ver, creyó. Permítame un ratito poder aclarar una cosa. A ver, buena observación, ya, muy bien, sí. Yo también creo que ese hombre que estaba en la otra cruz siendo condenado estaba siendo condenado por sus fechorías. Claro, Un hombre ladrón. que lo habían puesto ahí por sus fechorías, ambos. En uno se nota con claridad que pudo creer. En el otro había incredulidad. Si tú eres, a ver, pues, ¿no? ¿Por qué haces colgado ahí? Y el otro dice, no, Señor, y le pide algo. Señor, cuando estés reinando en tu gloria. Mi pregunta ¿es evidencia fe? Solamente respondamos lo que pregunto. Después los voy a guiar para una resolución. Claro, ¿Ese tuvo hombre fe, tiene fe? Sí, Tuvo. ya, ¿En quién? en Jesucristo, Jesucristo. Que es el Hijo de Dios el y Hijo de creyendo Dios. en su nombre tenga vida eterna. Pero en ese Entonces, instante sí, recién creyó. tiene fe suficiente. No necesita 1 año, 2 años para tener fe. Eso pasó ahí. Pregunta, por eso es importante entender, ¿qué pasó para que tenga fe? ¿Quién me responde? Fue regenerado. Muy bien, hermano. Para poder tener esa fe salvífica, necesita ser regenerado. Ahora, la Biblia no va a poner, y el ladrón de la izquierda fue regenerado y tuvo En ese fe, y por instante. esa fe nosotros lo estudiamos desde ese punto de vista. ¿Me dejo entender? Puedo explicar lo que pasó ahí. En ese mismo instante. ¿Quién lo regeneró? Ahí no dice, el Espíritu Santo El vino. Espíritu. No, él tuvo fe. ¿Cómo llegó a la fe? Por eso que es la clase. Para eso les estoy explicando. Entonces, él tuvo fe porque fue regenerado. ¿Quién hizo esa regeneración en el corazón de ese hombre? El Espíritu Santo. Muy bien. En el corazón del otro hombre, ¿qué hizo el Espíritu Santo? No lo regeneró. No. Nada.
no hizo nada. Eso se llama elección divina. ¿Sí? Entonces, ahora, César, para aclarar un punto ahí importante. El bautismo que estás hablando, él no tuvo tiempo para ser bautizado. Ese bautismo que a uno lo meten al agua o le echan agua, o la forma como, ese es un bautismo, es una señal, es un símbolo de lo que pasó en tu conversión, en tu regeneración. Es un símbolo de comunión con la iglesia, para ser miembro de la iglesia, nada más. Símbolo de obediencia. Pero ese bautismo, César, no es el bautismo que estamos hablando. El bautismo del Espíritu Santo es lo que vino a ese hombre en la cruz. Viéndolo a Jesús, creyó. Él fue bautizado por el Espíritu Santo. Hay personas que en su lecho de muerte son regenerados. Nosotros somos bautizados porque nos arrepentimos. Yo entiendo eso. O sea, sí, el bautismo del Espíritu Santo es muy diferente al símbolo del bautismo de agua. Somos perdonados por nuestros pecados, y eso sí. Pero acá también se entiende de otra manera que hay iglesias que no toman esto. ¿Por qué? Porque ellos se basan al punto del hombre que murió en la cruz. O sea, hay iglesias que toman esto, o sea, digamos, como dijeron, ¿no? ¿Cómo son los pentecostales? No, pero, a ver, César, estás confundiendo el bautismo del Espíritu Santo. Déjale hablar al pastor un momento para escucharle al pastor, por favor. Ya, pastor, ya. Ya, listo. Entonces, César, ya está bien. El tema de los pentecostales no hablan del... ellos no tienen que ver con el bautismo de agua. Ese es totalmente diferente. Ese es, es una obediencia por mi fe. O sea, yo creo, ya me di cuenta que he sido regenerado. Me han explicado en la iglesia lo que me ha pasado, porque nadie es adivino. Pues, o sea, todos hemos experimentado. Tú llegaste y te convertiste, empezaste a creer. Ya veías que esto era pecado y tú no querías hacerlo. Entonces, ahí ve, es que he sido regenerado. Nadie tiene esa capacidad. Pero la Biblia sí nos explica. Entonces, sí, he sido regenerado porque estaba muerto y ahora tengo vida. ¿Cómo se llama eso? Regeneración. Ahora tengo vida juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Regeneración. Por eso que tengo fe. Por eso que tengo la salvación. Ahora, la pregunta es, ese acto, ¿qué cosas, cómo se llama? Todo eso se llama bautismo del Espíritu Santo. Claro. Ahí hemos sido bautizados con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo cayó sobre nosotros. ¿Ya? Ahora, exacto, hay que separar el tema de la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, ya la vamos a ver. Pero el bautismo del Espíritu Santo es un acto que sucede cuando soy regenerado. Regenerados. Viene el Espíritu Santo sobre mí y el Espíritu Santo me regenera, nos regenera, ¿no? No solamente a uno, ¿no? Nos regenera. El Espíritu Santo nos pone fe por gracia. Exacto. El Espíritu Santo ya no nos deja. O sea, está viniendo a mi vida. Esa vez que vino a mi vida, ese se llama bautismo del Espíritu Santo en la Biblia. Pero ¿qué dicen los pentecostales? Que no, o sea, el Espíritu Santo vino, esa es una regeneración. Y después pasa unos días y tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo para tener poder. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Según nuestra interpretación, es que vino el Espíritu Santo, ahí nos ha regenerado y ahí nos ha dado poder. Claro. Entonces tú, pero pastor, ¿por qué la diferencia uno y el otro? Ahora vamos a explicar. Pero ¿por qué la diferencia? Es que vemos cristianos sin poder. Claro, y nosotros, pastor, y nosotros vemos el ejemplo de Jesús, que Jesús vino a Juan y le pidió que lo bautizara, y Juan se quedó pasmado, y ahí le dicen Mateo, ¿no? Entonces ese es el ejemplo de Jesús, pues. Ya, César, pero ahí está hablando del bautismo en agua. Claro. En el caso del bautismo de Jesús, era para cumplir la ley. Exacto. Y, mira, es interesante. Y eso cumplimos nosotros, la ley. Para ser purificado. El bautismo de Juan era para purificación, perdón de pecados. El bautismo que ahora hacemos no perdona pecados. El bautismo que nosotros hacemos en la iglesia es un símbolo
es una simbología de qué, es un mandato, es una ordenanza, es un sacramento. Y el Señor nos manda, por tanto, id a ser discípulos, Ujú. ¿no? Id a ser discípulos y bautízalos. Ese bautismo no es del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo lo ha recibido porque esa persona ya se ha convertido en discípulo. Ya ha sido regenerado, tiene fe. Entonces, una vez que tiene eso, ahora se bautiza en agua. Pero es un símbolo que lo que muestra es que, bueno, en el tema del agua, que entra el agua, que ha muerto y que sale. Pero hay gente que se bautizará, pero eso no le da salvación. Simplemente el bautismo que nosotros practicamos es un bautismo, es un símbolo. ¿Ya? No sé si hasta ahí me has comprendido. El bautismo del Espíritu Santo es cuando viene el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Claro, claro, ¿Ya? sí. Sí, sí. ¿Listo? ¿Estamos ubicados ahí? Sí. Esa es primera, pues. ¿Cuál primera? A ver, ¿cuál primera? Pastor, Según nuestra postura, es una sola vez. No hay dos veces. Los pentecostales dicen dos veces. Una en la conversión o regeneración y otra para darte poder. Pero son dos experiencias diferentes. Nosotros decimos no. Bueno, entendemos que la Biblia dice no, es una sola. Una sola. Y viene en el momento que eres bautizado en el Espíritu Santo. Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, ahí te has regenerado, Dios ha puesto poder. Ahora, ¿cuál es mi explicación bíblica de que algunos no tienen ese poder? Las escrituras son interesantes, vamos a verlas, pero hay bastante evidencia bíblica de personas en la Biblia que empezaron bien y después dejaron. Por ejemplo, Juan Marcos, ¿no? ¿Saben quién es Juan Marcos? ¿No? Abandona a Pablo, lo abandona para ir a un viaje y se regresa. ¿Y qué hace Pablo con Bernabé? Pelean, porque parece que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Pelean duro, tanto así que Pablo se va con Silas. Cada quien se va por su lado. Claro, o sea, discutieron fuerte. Quiero. Y Y el Bernabé muchachito, Por el culpa de- muchachito, el muchachito creyó, pero no. ¿Qué habrá pasado? Pues, hermano, no sé, no dice el texto, pero puede ser que los viajes, todas esas cosas que están experimentando le dio miedo, porque era muchacho, Juan Marcos. Pero después, Pablo más adelante dice, tráeme a Juan Marcos porque me es necesario. Ahora, pregunta, ¿quién es Juan Marcos? Es el escritor del Evangelio de Marcos. Me dejo entender. Entonces, ¿qué? Antes no estuvo bautizado y después, claro, algunos, los pentecostales sí, es que no tenía el bautismo del Espíritu Santo, por eso se chupó. Ahora él tiene el Espíritu Santo, Pablo ya lo confirmó y listo. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, son dos posturas. Recibimos poder y conversión todo en un solo paquete o en dos partes. Entonces, el registro bíblico, vamos a ver que en Hechos sí se ve que son en dos partes. ¿Ya? Entonces, estemos atentos, porque acá es interesante poder ver así. Uno por el bautismo de Juan y otro por... Sí, el bautismo de Juan es totalmente diferente al bautismo que nosotros tenemos como cristianos, ¿ah? Ya. Hermana Aide, a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué sería diferente el bautismo de Juan con el bautismo que Jesús dijo que teníamos que hacer los cristianos? ¿Por qué sería? Te doy una pista. Jesús, cuando fue bautizado y Juan bautizaba, Jesús todavía no había ido a la cruz. No había hecho la última cena y el nuevo pacto. No se había consumado en la cruz. Entonces, hasta ahí, ¿qué cosa estaba vigente? La ley. La ley. El antiguo pacto, ¿correcto? Sí, de Moisés. Mira, hermanos, o sea, acá estamos haciendo algo interesante. Estamos utilizando las etapas de los pactos. Eso tiene que estar en sus mentes antes de decir algo, hermano, por favor. Siempre eso en mente, ¿no? ¿En qué momento fue? Pum, cronológicamente están todavía bajo la ley. Entonces Jesús, por eso dice, Juan, bautízame. Y él dice, no, yo debería ser, es para que se cumpla toda la ley. Entonces yo digo, ¿por qué motivo se bautizaba? Para purificación.
y limpieza de pecado. Pregunta, ¿Jesús necesitaba ser purificado y limpieza de pecado? No, porque no No. tenía pecado. No, Pero no, él pide el bautismo. Para que se Para que cumpla la ley. exacto. Ya. Ese bautismo, algunos hermanos en la iglesia dicen, no, yo quiero bautizarme como Jesús. Pero Jesús se bautizó para purificación, no fue para otra cosa. ¿Me dejo entender? Entonces, hay una diferencia. Entonces Jesús muere en la cruz, resucita y ahora recién. tiene el pacto. Ahí, Pacto ¿en de qué sangre, pacto está? ¿no? ¿En el antiguo o en el nuevo? En el nuevo. Nuevo, ya. Muy bien, hermana. Y ahí le da la ordenanza, el Ujú. sacramento. Nosotros conocemos como sacramento. Ir a ser discípulos y bautízalos. Y cambia la fórmula del bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, hermanos, es lo básico para hacer teología. No se pronuncien antes de ver eso. Porque algunos ¡pam!, sueltan y dicen una cosa y afirman y después los revuelcan, ¿no? Cuando les presentan las cosas, ¿ya? Es mi idea de poder entender esos tiempos. Muy bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. El bautismo de agua es una cosa y el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. ¿Estamos bien, César? Y Ya, el muy bien. bautismo de agua no tiene nada que ver con el tema del día de y ahora Así me la es. Muy digo. bien. ¿Ya? Entonces estamos en el bautismo del Espíritu Santo, que no es un bautismo de agua, nada. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿En qué momento se da? Vamos a ver un poquito más acerca de eso. Un bautismo con fuego y poder. Ajá. Aguanta, ¿dónde va este? Acá. Listo. Ya. Entonces, ya estamos acá. Ya vimos esto, este esquema. Vamos a ver acá que la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo, según neopentecostales, ojo, es el hablar en lenguas, la glosalia. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Ahora, vamos a analizar un poquito más el pentecostalismo y Pentecostés. O sea, porque pentecostalismo nos habla acerca de que ellos son del bautismo de Pentecostés. ¿No? Quieren ser bastante bíblico, interesante, y le dan énfasis a ese momento poderoso, porque de que es poderoso, sí lo es. Vamos a ver. El movimiento carismático es un movimiento carismático moderno, ¿ya? Y el fundamento bíblico de la doctrina neopentecostal del bautismo del Espíritu Santo. Esos aspectos vamos a ver ahora. Muy bien. Entonces, ellos basan su enseñanza en registros textuales acerca del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. El derramamiento del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ha sido derramado en el creyente. ¿Se entiende, César? Para distinguirlo con el tema del bautismo, ¿no? Entonces, es el derramamiento del Espíritu Santo en el creyente. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, siempre el bautismo habla del derramamiento del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo derrama sobre la persona. En antes, Carlitos, en antes me preguntaste, ¿cuál es el tema de la unción? ¿No? Claro, Porque dije, hablan de la unción del Espíritu pregunté Santo. si eran sinónimos, eran diferentes. Entonces, ¿qué cosa significa unción? La palabra unción viene de, o sea, el significado que toma la palabra unción es echarle a echar sobre algo, ¿no? La unción de aceite, ungir con Ungir, ¿ya? perfume, ¿sí? Es derramar sobre una persona algo. Ese es el aspecto de la unción. Entonces, ¿qué pasa? Que ese término se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar sobre la unción del Espíritu Santo en los hombres que Dios utilizaba. Por ejemplo, acuérdense, a David, cuando Samuel, Dios le dice, anda, unge a Saúl. Y al tiempo dice, lo voy a sacar, le da la noticia que Dios lo ha sacado. Ahora le dice, ¿qué le dice? Anda donde yo te voy a ir, los hijos de Isaí. Y sobre el que te diga, ¿qué va a hacer? ¿Te acuerdas, Carlos? A ver, ¿se acuerdan? A ver, Carlitos, ¿te acuerdas? Le vamos a ir en aceite. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Samuel? Ungió a David. Aceite. Ya, derramó aceite en Derramó su aceite. cabeza.
Sí, derramó aceite en su cabeza, ¿no? Y ese aceite chorreaba así. En el caso de los reyes, cuando ya tenían, en el caso de los sacerdotes que eran, ¿no? A los sacerdotes le echaban la unción le echaba el sumo sacerdote y el aceite caía a los reyes también y corría hasta su barba, ¿no? Hasta su barba, ¿no? Y eso es la unción del Espíritu Santo, o sea, de una forma visible. Pero ese era un acto como para demostrar que Dios lo ha elegido. Pero Algo espiritualmente, simbólico. claro, pero espiritualmente era que el Espíritu Santo estaba llenando a esa persona. Pero en el Antiguo Testamento venía y se iba, ¿sí? Sí, En el pastor. Nuevo Testamento ya no, ya viene y se queda. Mi pregunta es, ¿cuántas veces necesitamos ser ungidos del Espíritu Santo? Única, Una una sola vez. vez. Solo una vez. Una Nos sola hemos vez. quedado por única vez. Una Ya, vez. ahora, ¿qué en la necesitamos regeneración. nosotros? ¿Qué nos manda Pablo? Nuevamente únjanse del Espíritu Santo, nuevamente únjanse. No, dice llénense. ¿Ya? Entonces, llenura a bautismo es diferente. Ya. ¿Puede explicar un poco? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí. Llenarse del Espíritu Santo y no embriagarse con Sí. vino. ¿Ah? Llenarse del ¿Cómo? Espíritu Santo y no embriagarse con vino. Ah, ya. Ok. Bueno, el punto es que a veces en las terminologías evangélicas hay palabras, ¿no? Entonces, queremos mostrar que alguien es más espiritual, entonces hablamos de la unción del Espíritu Santo, ¿no? Así, con así bien, con bien impostada la voz, ¿no? Para que sea unción, pues si otro habla como Mickey Mouse, no le creen que ha sido ungido con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por la unción del Espíritu Santo? Sí, ¿no? Como Mickey Mouse, ya. No todos Pastor, hablan, tienen la misma forma de voz. pastor, Entonces, sí, sí, lo que pasa es que cuando yo pienso, no, como bautismo del Espíritu Santo lo recibimos una vez en la regeneración, no somos bautizados, ¿no? Pero el término llenarme del Espíritu Santo es como usted dijo la vez pasada, ¿no? A veces usamos los términos, ¿no? Usamos como digo, me estoy llenando oramos, Señor, lléname con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, estamos como que el término también como que, como decía, ¿no? Que estamos comparando el Espíritu Santo como algo, ¿no? Como un líquido, ¿no? Que me llene, ¿no? Pero, y eso es mayormente lo que usa los neopentecostales, los pentecostales usan esos términos para referirse al Espíritu Santo como usted dice, claro, ¿no? A veces lo usamos como una fuerza, como algo no, sobrenatural, claro, y ese término, pues, que lléname o derrama, ¿no? Es como, o sea, Mm. muchas veces esos términos, como te dices, son bíblicos, pero también, pues, yo creo que el término no, sacado fuera de su contexto. O claro, sea, está fuera de su contexto, tal claro. vez en el Antiguo Testamento lo utilizaban, pero ahora yo, por ejemplo, no sé, o sea, digamos, ya, yo voy a predicar hoy día, digamos, ¿no? Yo voy a predicar hoy día. Entonces, ¿cómo oraríamos? ¿Cómo orarían ustedes por mí? ¿No? Entonces, uno dice, no, Señor, úngelo con tu Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿ya el Espíritu Santo hizo eso o no lo hizo? ¿No? Ya lo hizo, pastor. Ya Sino lo que hemos hizo. estado usando mal y hemos estado entendiendo mal. Y hay que Ajá, reconocerlo, porque muchas veces también nosotros mismos hemos compartido en las oraciones claro, mismos por la llenura del Espíritu Santo, ya. ¿no? Y Entonces, somos testigos de sí, ello. lo que tenemos que pedir es, Señor, guíalo con tu Espíritu Santo, ¿no? Utilice ese poder, ayúdalo a llenarse el Espíritu Santo. ¿Qué pasa si ustedes están orando por eso para que yo lo logre? Pero yo empiezo a vivir una vida desordenada. Entonces, por más que oren, ese Espíritu Santo no va a poder hacer nada. Ahora, puede ayudar el tema de la oración para que me ayude a seguir llenándome, pero es una intención del que ya tiene el Espíritu Santo, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, es llenarse del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver con tranquilidad, ¿ya? Y bueno, siempre va a haber que dar algunas dudas. ¿Por qué? Hermano, porque muchas de las canciones que nosotros tenemos y que está relacionado con el Espíritu Santo, habla sobre esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo.
Decimos, lléname, Ay, lléname. lléname, Señor, por ejemplo, ¿no? Claro, lléname. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Bueno, hay unas canciones del Espíritu Santo, ¿no? Tu espíritu y mi alma me están llamando con el poder de tu Espíritu Santo. Bueno, hay varias. Entonces, ahí podemos ver más o menos qué canciones pueden ser bonitas, pero representa el texto bíblico. Entonces, El hay Espíritu de Dios está en este lugar, pastor. ¿Ah? El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Ya? ¿Está o no está? No, pero le decimos, no, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, Claro. llena mi vida con tu Claro. O sea, pero ¿qué estás haciendo ahí? Le estamos hablando al Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿le puedes hablar al Espíritu Santo? Sí. Sí, porque es Sí. una persona. Ujú. Porque Dios mismo y tu ¿Le religión. tenemos que adorar? Sí. Pero a veces no sabemos, ¿lo adoro a Jesús, al Padre? No, al Espíritu Santo no, porque no sé, pues. Pero sí es Dios, el Espíritu Santo, De Dios ¿no? mismo. Lo peor que podemos hacer es no conocerlo y tratarlo como una fuerza, como que no es una persona. Me dejo entender, eso hemos empezado con esa premisa, nuestro estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Es una persona. Y si esa persona del Espíritu Santo está en uno, tienes que saber que hay dos cosas, que lo puedes entristecer y lo puedes apagar. Eso hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué pasa con un creyente? Que puede estar todo un año con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está apagado. ¿Eso dice la Biblia o no? No sé, hermanos. Si ¿Dice no o no? apaguéis el espíritu. Después vamos a ir a esos textos para estudiarlo. Todavía no, pero dice, en algunos casos dice el Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Pregunta es, ¿qué pasa? ¿El Espíritu Santo está en quién? ¿En un creyente o no? ¿Ha sido regenerado? ¿Tiene fe? Sí. Pero está, el Espíritu Santo dentro está entristecido. O la Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Ahora, todos los cristianos, hermanos, no hacemos lo que le agrada a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es agradar a Dios. ¿Cómo? Proceso de santificación. Entonces, yo empiezo a hacer lo que yo pienso que le agrada a Dios. No. Hago lo que el Espíritu Santo me guía que tengo que hacer. ¿Qué cosa es? Llenarme del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guía. Pero si está entristecido, ¿cómo me guía? Pues, si está apagado, ¿cómo me guía? Después vamos a analizar esas dos condiciones del Espíritu Santo en el creyente. Es posible que si alguien ha sido regenerado, como habla el hermano José Luis, ha sido regenerado y después de un año, entonces ha habido que ha recibido el Espíritu Santo y por alguna situación, hasta investigando, afianzando como muchos creyentes que conozco también en mi iglesia, en diferentes iglesias, ha pasado un año y recién como que, ahora sí, ¿no? Ahora sí, sí, está sirviendo, ahora sí entendió, está viniendo, hay cambios. Antes hubo solamente de venir a la iglesia, ahora no, ahora se involucra en el servicio. Entonces, ¿qué hizo eso? La palabra de Dios. Al comienzo, un poquito que rechazaba la palabra de Dios, no, hasta que llegó una prédica, un mensaje, el Espíritu Santo obró en él y tomó una decisión, ¿no? De empezar a involucrarse en el servicio, en participar más en la iglesia y cosas por el estilo. Y vamos viendo que hay una regeneración más clara que la primera, ¿sí? Pero es llenura. Pero ha habido un solo bautismo, que fue al inicio, ¿no? ¿Ya? Entonces, queda pendiente dos cosas que vamos a analizar. ¿Cuáles son? La llenura en el tema del Espíritu Santo cuando está apagado y cuando está entristecido. Son dos cosas que hay que conocer muy bien, ¿sí? Vamos a utilizar los textos. Ahora no lo he preparado para ahora. Mientras vamos a ver el tema de esta primera parte, ¿ya? Entonces, los registros textuales del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos, vamos a observarlos, vamos a observar. ¿Por qué ellos dicen? No están locos, porque dice el texto. Vamos a ver. A ver, hermana, Aide, lea, por favor, esa. Amén, pastor. Ahí, Hechos, en la pantalla. ya, título, registros textuales del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos.
Hechos 2, del 1 al 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Muy bien. Ya. Entonces, dice, este es el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Todos, dice, fueron llenos y comenzaron ¿cómo? Entonces, ¿cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo? Del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia? En este caso, de Hechos 2, 1 al 4. ¿Cuál es la evidencia? Todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba, ¿no? Ya. Entonces, mira, entonces, lo que la teología pentecostal habla acerca de esto no es una locura. Entonces, tiene sustento bíblico. Muy bien. Hermano José Mejía, lee, por favor, Hechos 2, 15 y 17. Es el mismo, pero está cortado para poder ver, ¿ya? Por Hechos partes, 2, sí. 15 al 17. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el día de Pentecostés, todos los hermanos, los 120 que estaban en el aposento alto con Pedro, todos ellos, reciben el Espíritu Santo, ¿no? Y fueron llenos del Espíritu Santo, y la evidencia que Hechos registra es que reciben el Espíritu Santo y hablan lenguas. Ahora, Pedro le explica a la gente lo que está pasando, porque la gente dice, entonces, ¿por qué hablan en esos idiomas tan borrachos? No, no están borrachos, ¿no? Sino que esto que está pasando es el cumplimiento de una profecía de Joel, ¿no? Derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. Eso es lo que está pasando, está explicando Pedro. Muy bien. A ver, Carlitos, 2, 32, 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Muy bien. ¿Qué es la promesa? Que ha derramado el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? El texto. Y la evidencia, ¿cuál es? Hablar en lenguas. O sea, en un solo momento, ¿ah? No ha sido en dos partes. No sé si se ha captado eso. Pastor. Sí. Sí, justo como digo, no, sí, ahí la evidencia bíblica dice que ahí que ellos escucharon el mensaje, no, fueron regenerados y recibieron el Espíritu Santo. Y la manifestación visible fue, bueno, el hablar en lengua, ¿no? En ese momento. Sí, en el mismo momento, ¿no? Pero Ya, también hay que explicar, pues, qué lenguas hablaban, ¿no? Porque ahí, bueno, habían extranjeros que escuchaban, pues, a los hebreos hablando en su mismo idioma, ¿no? Y ellos son hebreos, entonces ese es el don de lenguas. Ya. No, Sí, no entonces... no es lo que ahora, pues, dicen, no sé qué cosas hablan. Ya, ahora, vamos a ir por partes. Es correcto. Entonces, en un solo acontecimiento, ellos parece que son bautizados en el Espíritu Santo. Pues reciben al momento, no hay dos tiempos. No es que ahora esperaron unos días y después recibieron el poder. No, en un solo tiempo recibieron todo. Ahora, acá describe que como evidencia de esa llenura hablaban en lenguas, pero no es glosalia, no son lenguas angelicales, son idiomas de otras personas. Ahora, algunos afirman que tal vez esta evidencia no es el poder de que ellos hablaban en otro idioma, sino no en el habla, sino en lo que escuchaban. Las personas que escuchaban las palabras. O sea, el poder no estaba en que había una traducción o el idioma en lo que se hablaba, sino en lo que el receptor escuchaba, lo entendía. Ellos estaban hablando en griego y todos lo escuchaban y lo entendían. Algunos explican eso, ¿no? O sea, no podemos saber en exactitudes. Mira, a ver, Wilson, por favor, lee Hechos 2:38. Listo. Arrepentidos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo.
Ya sabe, arrepentirse. Mira, entonces, ¿qué cosa es la clave para los judíos? Porque acá están en Jerusalén predicando. Arrepíntanse y sean bautizados cada uno de vosotros. Pregunta, ¿qué bautismo le está pidiendo acá? El bautismo del acto de el agua y sumergirse, El agua. lo que Jesús había dicho. Ujú. Pero no es bautismo del Espíritu Santo. Entonces, arrepentidos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y se les serán perdonados sus pecados, y una vez que son perdonados sus pecados van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿A quiénes le estaba pasando eso? A los judíos en Jerusalén. Muy bien. Ahora vamos a analizar un poquito. Vamos a ir a otro acontecimiento. Hechos 8, con los samaritanos. A ver, César, por favor, léeme el texto que está en la pantalla. Prende tu micrófono, César. Ahí está apagado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que se recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba en Samaria? Habían recibido la palabra, El Espíritu Santo. pero no habían recibido el Espíritu Santo. Ujú. Y aquí mandaron a Pedro y a Juan para que ellos reciban el Espíritu Santo, ¿no? Ujú. ¿Qué había pasado? No había, dice, descendido sobre ninguno de ellos, pero Ahí habían está. escuchado la palabra, ¿no? Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, cuando llega Pedro y Juan, empiezan a imponer las manos y la forma, primero, hemos visto que los judíos, ¿cómo reciben el Espíritu Santo? César, a los judíos, ¿cómo reciben el Espíritu Santo? Y le ponían la En los textos anteriores, cuando se arrepienten de sus pecados y son bautizados, reciben el Espíritu Santo. Judíos. Ahora, esta es otra forma en Samaria. Ellos reciben el Espíritu Santo, ¿cuándo? César. cuando son, claro, ahí reciben el Espíritu Santo cuando son bautizados en el Señor. Ahí recién le ponen la mano. No. Ellos ya habían sido. ¿Cuándo reciben el Espíritu Santo? Cuando les imponen las manos. Por Claro, imposición. Ya. A los judíos nadie les impuso la mano. a ellos nadie. Otra forma. Esta es una segunda forma. Esta es una especie de segundo Pentecostés. Ojo, observen. Muy bien, gracias. Tomemos un poquito de tiempo para terminar esta primera parte y de ahí ya lo otro lo hablamos la otra semana. A ver, Henry González, por favor, lee Hechos 9, 1 al 10. Bueno, no es al 1 al 18, sino lo que está ahí. ¿Puedes leerlo? En el caso. Sí. En el caso de la dramática conversión de Saulo en el camino a Damasco, hubo un retraso de 3 días entre su conversión y el momento en que fue llenado con el Espíritu Santo. Ya, muy bien. No he puesto el texto, pues son 18 versículos. Ustedes conocen. Lean Hechos, es la conversión de Saulo camino a Damasco. Pero es evidente que ahí él se presenta el Señor, ¿no? Y vemos su conversión. Pero después de 3 días, él es llenado del Espíritu Santo. Entonces, hasta ahí vamos viendo que ellos reciben la palabra o se convierten o son regenerados y después hay un segundo acto, que es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, son llenados del Espíritu Santo. Entonces, sí es bíblico lo que ellos dicen, o sea, está en la Biblia. Ahora vamos a ir paso por paso. Están A ver, sustentados. sí. A ver, Pablo Lezameta, por favor, lee Hechos 10, 44, 46. Ahí está en la pantalla. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles,
pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Ahí fue Muy en el bien. momento, en el momento. Ya, ¿ves? Te das cuenta, ¿no? Pero ¿en qué momento pasa esto? En el El Espíritu momento. Santo cayó sobre los que. ¿En qué momento cayó el Espíritu Santo? Cuando predicaban la palabra. Cuando ellos estaban escuchando. Escuchando el Estaban mensaje. escuchando el mensaje Por del Pedro. Evangelio y se convirtieron. Entonces, acá es otra forma como reciben el Espíritu Santo, ¿ya? Y todos los creyentes eran todos los creyentes de la circuncisión, o sea, judíos sabían que estaban mirando a los gentiles que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado en los gentiles. Pues les oía. ¿Y cuál era la evidencia? El hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Interesante, muy bien. A ver, William, ¿cómo está William? Por favor, lee el texto que está ahí. Hechos 19, 1 a 6. Hechos 9 del 1 al 6. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Muy bien, gracias. Entonces vemos también acá otro registro en Hechos 19. Acá Pablo les pregunta, ¿no? ¿Han sido bautizados? Y ellos dicen: no hemos oído nunca del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Pablo? Impone sus manos y es derramado el Espíritu Santo, y la evidencia, una vez más, hablaban en lenguas y profetizaban. Muy bien. Pastor, pero en este texto se puede, bueno, se puede decir que, por ejemplo, porque ellos hablaban pues del bautismo de Juan, ¿no? Entonces, se puede también hipotéticamente pensar que también quizás no fueron bien adoctrinados, ¿no? Y por eso no recibieron también el Espíritu Santo en ese momento, ¿no? No conocían el Espíritu Santo. Claro, no habían, claro. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la razón? Entonces tenemos que tener algo en mente. Ahorita nosotros tenemos, ¿qué año estamos? 2023. 2023 después de Cristo. O sea, hay 2000 años de historia de la iglesia. Acá está empezando la iglesia. Se está formando la iglesia. Hechos, ¿qué hace? Relata cómo empieza. Empiezan con un montón de cosas y los apóstoles empiezan a corregir algunas cosas. Hay algunos cambios. Eso es lo que tenemos. Entonces, Hechos describe. Ojo, acuérdense, ese es algo que también les enseñé, que hay que reconocer si el texto es descriptivo, es una narración, es un relato o es autoritativo. Una ¿no? afirmación. Eso es lo que hay. Ajá. Entonces, vamos a ver. Entonces, para poder terminar un poquito esta parte por el día de hoy, el relato histórico, por eso puse el relato histórico, emerge de este relato un patrón que indica lo siguiente, según el neopentecostalismo. Primero, las personas eran creyentes y por lo tanto nacidas del Espíritu Santo antes de que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Esto sí es notorio. O sea, son dos actos, vemos en los registros bíblicos que hemos visto ahora. Esto indica que debe haber una distinción entre la obra de regeneración llevada a cabo por el Espíritu Santo y la obra efectuada por el Espíritu Santo al bautizar. Segundo, hay un intervalo de tiempo entre la fe de la regeneración, que viene, la fe que viene por la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Esto indica claramente que mientras que algunos cristianos tienen el Espíritu Santo hasta el punto de ser regenerados,
pueden carecer aún del bautismo del Espíritu Santo que es posterior. ¿Quién dice? Esta es la teología del neopentecostalismo. O sea, van mirando estos textos y esas son sus conclusiones. Y tercero, la evidencia externa inicial del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí podemos llegar a esa conclusión. Ya. Muy bien. Entonces, ese es, por tema de tiempo, vamos a llegar hasta el día de hoy. Ya estamos, ya mira, son 10:25 ya. Dale, nomás a Entonces, las 12. sí, sería bueno, por mí no hay problema. Pero algunos tendrán que dejar también para mañana. Terminemos ya de la clase que está pendiente. Falta una clase ya para ya no descansar la próxima semana. Bueno, entonces, hasta acá, bueno, por tema de tiempo, he explicado un poquito en qué basan, ¿no? Y como hemos visto, sí, o sea, el texto relata que escuchan la palabra y después vienen, imponen sus manos o reciben el Espíritu Santo, pero hay un intervalo. Y la evidencia, según el texto, es hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Muy bien. Ahora, ¿en qué parte justamente de la próxima lección quiero ya dedicarme un poquito de arranque? Por favor, la próxima lección temprano y empezamos a tratar ese asunto. No se olviden. Ahora, yo les voy a pedir que lean el libro de Sproul, El misterio del Espíritu Santo, en la sección donde está el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Y bueno, algunos ya lo han leído, han venido preparados, ya no tienen que leerlo más, pero los que no lo han leído, léanlo para que podamos entender un poco más, interactuar. Investiguen lo que quieran sobre eso. Ya está investigada la tarea, pastor. Pastor, ¿puede volver a repetir qué es lo que tenemos que leer, por favor? Ya, lean el libro el libro que estamos guiándonos, ¿no? Es El misterio del Espíritu Santo, de John Sproul. John no, Sproul. R.C. Sproul. Ya les he mandado, es el libro que estamos leyendo. Hay una sección, buscan en el índice, que habla de el bautismo del Espíritu Santo. Todo lo que hemos hablado acá, ahí está, ¿sí? Léanlo y la próxima semana vamos a hablar sobre eso. Sí, ¿ya? Entonces, como hemos visto, hay un tiempo de diferencia entre como hemos notado, entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo, y la evidencia es las lenguas. Ahora, yo les voy a dejar un pensamiento para que vayan pensando. ¿A partir de cuándo es que se ve este tema del pentecostalismo, del bautismo del Espíritu Santo? Entonces, a través de la historia, lo vamos a encontrar que a partir del siglo XIX, ¿no? Aparece este pensamiento del bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, lo que dice según esa teología, es que le da poder al cristiano. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, siglo XIX, antes del siglo XIX, digamos desde la Reforma del siglo XVI, del siglo XVI al siglo XIX, no se habló del bautismo del Espíritu Santo y no hablaban lenguas. No había manifestación, ni con Spurgeon ni con Calvino. Ya. Por ejemplo, Calvino, Spurgeon, era un gran predicador. ¿Ustedes creen que Spurgeon era un gran predicador? Sí, sí. Ya. Pero no hablaba entonces no tenía el bautismo del Espíritu Santo y no hablaba en lenguas. Entonces, el punto es de que ustedes investiguen por qué pasó eso. O sea, hubo ese tiempo que no hubo manifestación del Espíritu Santo y recién en el siglo XIX sí. Porque empiezan los avivamientos de Azusa, empiezan los avivamientos carismáticos, empiezan a decir que va creciendo la iglesia, listo, ya, muy bien. Pero antes no. Para que haya la reforma que ustedes saben de Lutero, el Espíritu Santo no los bautizaba a la gente o era gente muerta. No solo a Spurgeon, sino a todos esos santos, a todos esos que han luchado, a los mártires y todo eso.
Me dejo entender. Entonces, eso me hace pensar, entonces este es un movimiento nuevo, no es, por eso es, Pentecostal es el más contemporáneo. Entonces, ahí vamos a encontrar un poquito qué ha pasado. Y eso después lo va a llevar a las escrituras. Sí. Sí, lo que pasa es que ellos, por ejemplo, yo estaba leyendo también acerca de eso también, justo porque en el libro después también lo dice. Entonces, ¿por qué? Porque el concepto que ellos tienen sobre el ser bautizado del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo te bautiza, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida? Como dicen, no, el Espíritu Santo te enseña, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos instruye en la palabra. O sea, cuando somos llenos o bautizados del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace que nosotros tengamos el interés, la pasión de leer las Escrituras, aplicarlas y después enseñar o predicar la palabra. Para ellos eso era su ser lleno del Espíritu Santo. Claro. Sí. Entonces, aparece pues nuevas enseñanzas que no responden a la doctrina bíblica. Entonces, también vamos a ver cómo interpretaron los apóstoles el tema del bautismo del Espíritu Santo. Y ahí vamos a poder tener una perspectiva completa de esta doctrina. Entonces, incluso le dejo esta tarea. Pablo decía, pastor, por ejemplo, Pablo decía, no, yo tengo el don de lengua, pero ¿de qué sirve que hable lenguas si la iglesia no va a entender, no va a edificar a la iglesia? No edifica. Al menos que hubiera un interpretador, un interpretador de lengua, ¿no? A lo mejor yo me dedico a predicar, mejor es predicar. Claro. Y hablar en lengua. Entonces, tenemos que tener algo claro, porque va a pasar que nos vamos a encontrar con esto. Y la idea no es pelear, sino es que tener principalmente nosotros, yo creo esto y creo que es así. Y responde al texto bíblico. No es para que discutamos con un pentecostal o un hermano, pues son hermanos, que piensen eso, ¿no? Entonces, pero tenemos que saber, pues de repente tenemos que conversar y no sé, entonces al final, ya, recibe el Espíritu Santo, ya pues, voy a orar. Entonces nosotros decimos, ya pues por si acaso. Entonces me dejo imponer las manos, todo, entonces. Claro. Como que dice por si acaso, ¿en qué está basado? Pastor, todos ellos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo creo en el don de lengua porque el don de lengua es un don. O sea, la Biblia habla del don de lengua, así como el don de interpretación, pero no es un don. O sea, no, así como hay don para maestro, para pastor, ministerios, pastor, maestro, no toda la iglesia va a ser pastor, no toda la iglesia va a ser maestro. No todos en la iglesia van a tener el don de lenguas. Así es. Sí. Después vamos a ver un poquito, eso se llama el cesacionismo. El cesacionismo es una postura que la iglesia reformada agarró, que los dones que manifiesta la Biblia ya han cesado. Sí, entonces, pastor, justo eso. Eso es interesante poderlo ver, pero no lo vamos a poder tratar ahorita, porque es bien extenso, de bastante debate y conversación. Pero el cesacionismo habla que ya se cesó y la doctrina reformada opta a esa, ¿no? Pero nosotros podemos tener nuestro punto de vista, ¿no? Y poderlo analizar. Sí, Alexis. Sí, justo a eso me refería, ¿no? Por ejemplo, eso también es un punto de debate en nuestra IPCSP, por eso digo de que no hay identidad presbiteriana, ¿no? Hay muchos iglesias que dicen, ¿no? Que lenguas ya cesó, hay otros que dicen que continúa, entonces no hay algo definido dentro de nuestra IPCSP, ¿no? Sobre todo en esta misión, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que dice nuestra denominación? Que esto ya cesó, pues no estuvo su momento, su tiempo, pero ahora ya no. Pero hay cierto grupo de como el don de profecía o el apostolado. Claro. Alexis, sí, Alexis, por ejemplo, eso no es un problema. O sea, ¿por qué? Porque si no ha cesado las lenguas, no hay problema. No afecta eso. Y si ha cesado, es una postura, ¿no? Entonces, después vamos a ver cuál es la... Tenemos que observarla con detalle y ver. Pero como a nivel de denominación, yo conozco varios pastores de nuestra denominación que creen que todavía está vigente el don de lenguas. Otros dicen no está vigente, ¿no? Y conozco algunos que no tienen el don de lenguas y que creen que sí está vigente, pero que ellos no lo tienen, ¿no? Entonces, el cesacionista también piensa que ya Dios no hace milagros en estos tiempos.
Entonces, hay una terminología para poder explicar eso, ¿no? Y eso se conoce como cesacionismo. Hay cosas que han cesado y ya el Espíritu Santo no hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro punto, ¿no? Que la vez pasada conversamos que no vamos a tocar, simplemente es la mujer debe ser pastora o anciana en la iglesia. Entonces, algunos dirán sí, algunos dirán no, ¿no? Entonces, ¿es bíblico? Algunos dirán, no, eso es antibíblico. Entonces, si uno ve una pastora, ve un demonio, porque está haciendo oposición, y no es así. Entonces, tenemos que observar esos detalles, ¿no? Entonces, ya hemos explicado un poquito acerca de eso. Entonces, hay que revisarlo, hay que conversarlo, y en el caso de las lenguas, yo no sé si usted en su iglesia, quiero preguntarle, ¿alguien habla lenguas en su iglesia? No, En Vida Eterna nadie habla lenguas. no. En Gozo Eterno, El papi. ¿quién es papi? Alexis habla lengua. Hermana Idea, allá en Gracia de Dios, ¿alguien habla lenguas? Alexis, pastor. No, pastor, aquí lo crucificamos, lo crucificamos. Es que estás interpretando al revés, pues, porque se supone de que Alexis, interpretación de lenguas Alexis, es todavía está Alexis ya, quiere Alexis está cantar en crucificando inglés, a la gente. en inglés, quiere cantar en Los inglés. crucificamos porque nuestra denominación tiene una postura, nosotros tenemos que creer en esa postura, si no, ¿para qué estamos en IP Cristo P? Pues? Silencio, silencio, Alexis. Dios, Ya. ¿sabes qué? Dios es soberano. Sí. Y va a ser Sí, cuando... Pero para hablar en lengua, yo creo, pastor, tiene que estar purificado, No hay- en santidad con el Señor y tiene que estar bien convertido con el Señor, o sea, tiene que estar limpio de corazón, todo, o sea, para Claro, hablar claro. lengua. Pero Claro, yo pero creo que eso solamente está Ojo, escrito en la Biblia, ojo. pero ¿qué iglesia? Interpretado mal, Incluso mal. en la Biblia, en la Biblia hay menciones cierto tipo de reglamento para que se pueda hablar en lenguas. Hay cierto tipo de cosas que se tienen que cumplir para determinar si que No viene o no permitirlo, viene. claro, sí. Lean el libro de Zul, ahí van a Ahora, entender mejor. a ver, un ratito. Algo que mencionó César, es interesante lo que dijo César, ¿no? O sea, para poder hablar en lenguas tiene que tener un nivel, digamos, como lo explicaste, de pureza, espiritualidad. Y justamente el que habla en lenguas, según Corintios, se cree superior al resto. Por eso que Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes, dice, ¿no? Eso es lo que él dice, ¿no? Varios idiomas. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que el tema de hablar lenguas no hace superior a nadie. Entonces, Sería, una vez más, pastor, una vez más viene el tema del glosalia o carácter. lengua. Ya, esto también hay que definir, ¿no? ¿Qué Claro, cosa habla? O sea, eso es lo que está confundiendo, glosalia o lengua. Porque lengua es idioma. de repente alguien habla en lenguas, pero mira, así como estamos, entonces la gente, mejor me quedo callado porque según Alexis lo van a crucificar. Entonces, mejor me callo, ¿no? Entonces, ahora, en realidad, por ejemplo, Pastor Luis Madrid, él no habla en lenguas, pero sí cree en que las lenguas sí se dan. Claro. Y en el neopentecostalismo. Él cree así, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, así cada uno tiene su postura, ¿no? Ahora, yo conozco, hermanos, que sí son por su vida espiritual y todo, son gente madura, con carácter, y conozco que hablan lenguas. Y yo no los escucho hablándolo en cualquier reunión, ¿no? Son gente, y bueno, ellos dicen que se hablan lenguas. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Tú qué me recomendarías, Alexis? Tengo así amigos que son pastores, tienen su familia, es ejemplar, sus hijos, bien, ¿no? No son perfectos y tienen esas cualidades, tú ves que son gente de Dios. Yo veo que es gente de Dios. Y según lo que yo sé, hablan en lengua. Él y su esposa también creo. Es parte del requisito de su iglesia. ¿Y cómo tú te relacionarías, Alexis, o alguien que piensa que ya se sancionó
¿cómo se relacionarían con esas personas? Es que, ¿cómo harían? Callo porque está formado, que pasa así. No, No, lo que pone pasa es que- que puede tener sus 35.000 cursos de teología, bachiller, en donde quiera que sea, de la No, NASA. no, estoy hablando de una vida, pues se Ahora- nota, pues que Ahora, creyente, pero hablan lengua. A ver, pero, vamos a escuchar. me voy a esto, ¿no? A lo mejor estoy fanático del Cristo P, o ni soy tacho a otras denominaciones. Pero me voy al punto de lo que, ¿no?, yo creo, ¿no? Ellos creen bajo su doctrina, bajo sus posturas ideológicas de su iglesia o su denominación, de que don en lenguas sigue, ¿no? Y por esto es que naturalmente es que llegan a mostrar, bueno, naturalmente entre comillas, ¿no?, llegan a mostrar este tipo de habilidades o don como tal, ¿no? Pero bajo mi postura, bajo lo que mi creencia presbiteriana, o en este caso de misión coreana, cree y afirmamos de que esto ya cesó y tuvo su auge, su momento y su tiempo. ¿Qué podría hacer? No, y bajo mi pensamiento yo diría que esto no es así, ¿no? Que quizás están equivocados. Pero Pueden estar equivocados, claro, es posible. pero tampoco le diría, oye, ¿sabes qué? Vete a hacer el infierno para hablar en lenguas, ¿no? Porque es su Claro. postura. Ha sido creado, Claro. ha sido adoctrinado de esa forma, ¿no? Así Entonces, es, muy bien, esa es la idea. Me iba a A eso, ver, me iba a eso, o sea, nosotros como presbiterianos, ¿qué es lo que debemos de creer? Porque si nos pasamos, no, es que, pues sí, otros dicen que no, entonces no tenemos una identidad definida o a ciertos puntos doctrinales, ¿no? Entonces, Claro, a esto me iba como tal, ¿no? la Tenemos identidad que de tener, Jesucristo. sí, No, pero a mano, ver, William, William, entonces si va a decir que su identidad es Jesucristo, entonces mejor se de Cristo, pues no va a Mira, ser una doctrina, mira tú, no tengo una iglesia. estás hablando de los coreanos justamente ahora, el misionero Park, él no habla lengua, pero su esposa sí habla lenguas. Y son Ya, por ejemplo, presbiterianos. lo que pasa es que en su caso su iglesia Gozo Eterno no tiene una misión diferente a la que tenemos ahí, porque esto pues, está afiliada, igual que San Juan, está afiliada. Pero entonces me voy no, a pero eso, sí, ¿no? Alexis, Yo pero voy, sí, yo voy, pero yo voy a ese la punto, ¿no? misión, sí, Pero yo pero voy a la ese misión, punto. sí, Alexis, pero la misión que los envía son presbiterianos. Sí. Pero yo voy a ese punto, pastor, ¿no? O sea, Sí, si nosotros ahora, decimos ser en el mismo, presbiterianos, debemos tener bien claro, claro nuestra base, ¿no? O sea, sí, ya, sí somos de así Jesucristo, es, somos de Cristo, ya, bacán, chévere, ¿no? Pero pertenecemos a una denominación, ¿no? Hemos decidido pertenecer a una denominación que claro, tiene cierto tipo de doctrinas y fundamentos. así es, Entonces, si así es, comenzamos a tener cada uno diferentes fundamentos a lo que nuestra denominación define, entonces ya perdemos identidad presbiteriana. claro, Y comenzamos ya a decir claro, unos sí, otros no, otros sí, otros no. Entonces aquí viene así ya la diferencia, ¿no? La diferencia, las posiciones. A eso me iba. es, sí, Pero o sí, sea, Alexis, pero, tiene pero razón. Ahora, en ese sentido, permítame un ratito, hermano, en ese sentido, sí, o sea, lo que nos da identidad como iglesia presbiteriana son ciertas doctrinas principales que no, pero siempre no nos olvidemos que mencioné en Introducción a la Teología Sistemática, que hay doctrinas principales y las secundarias es lo que nos diferencia entre las denominaciones, pero las principales no. Y ya hemos mencionado cuáles son las principales, ¿no? Como la persona de Cristo, la Trinidad. Pero, ¿no? pastor, hablando del Espíritu Santo, no es una doctrina principal, no es secundaria. No, sí, la doctrina del Espíritu Santo sí, pero hay detalles. Entonces, dentro de los detalles, estamos trabajando un aspecto que hay dos posturas, como estoy presentando, ¿no? Unos que creen que el bautismo se da como dos actos y nosotros creemos que es un acto, ¿no? Ellos tienen evidencia, sí la tienen, pero después vamos a ver, lean el libro para que puedan tener un poco más de claridad y ver que es un solo acto, ¿ya? Y por qué ellos creen que son dos, ¿no? Entonces, y lo basan en la evidencia el don de lenguas. Ahora, como estaba mencionando, una etapa de la historia no se hablaba que existía el don de lenguas. La reforma. ¿No? Entonces, ¿por qué aparece en el siglo XVIII? Entonces, Dios no dio lenguas y ahora ya. ¿Para qué? Entonces,
ahí podemos sacar algunas cosas importantes. Entonces, a ver si leemos, ya son 11:15. Vamos a terminar. Gracias por su participación. Muy bien, todos estamos aprendiendo las conversaciones. Sé que varios están atentos, escuchando. Eso es bueno. Por mí, yo me caería un poco más, pero también hay que descansar un poco para mañana prepararnos para el día siguiente. Entonces, la próxima semana, por favor, tratemos de todos estar a las 7 para empezar ya con todo lo que terminamos y la clase que teníamos pendiente para la otra semana. Oramos y terminamos. Alexis, ¿puedes orar en lenguas? Ora en lengua. La otra semana nos quedamos Rambo saca la bazuca. hasta las 11, nos quedamos otra semana. Saca la bazooka. Rambo saca la bazuca, ¿no? Ya, Alexis, por favor, dirige una oración para terminar. Ya, voy a- con condenación, pastor, así nomás. No, sin lenguas. Y que te podamos entender. No hay un intérprete. No. Señor, te gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por esta clase. Bendice al pastor, Señor, a todos los que estamos estudiando. Abre nuestra mente, Señor, con identidad, con entendimiento de todo lo que podemos adquirir, Padre. Cuida ahora, Señor, lo que vamos a hacer después, Señor, estudiar, qué hacer es, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Listo. Que descansen. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. No se olviden de leer, ¿ah? Tienen una semanita para leer. Solo es leer, nada más. Y comentamos acá. Alexis, anda pensando, Alexis, que Dios puede hablar a las piedras o a las burras. Identidad. Género. El que no habla lengua, no hay panetón. Identidad. Se hablan en lengua, por favor, hermanos. Hasta ahí está. Por eso es bueno Dios leer, soberano, ni copiar, por puede hacer eso. hablar a piedras y hasta Lean. Identidad, hermano. Si no, ahí forman su verdadera iglesia presbiteriana. Por eso no hagan copia y pega, ya ves. Alexis acá la de identidad de género. Dice. En asunto de identidad, nuestra primera identidad que tenemos que identificarnos es la identidad que nos da el Señor, ¿no? Como hijos de Dios, ¿no? Adoptados hijos de Dios, ¿no? Entonces, ahí empieza el tema de la identidad. Y como hijos de Dios, y porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, hemos creído, obviamente hemos sido regenerados y tenemos la fe, empieza la obra del Espíritu Santo, mostrándonos en la Escritura y enseñándonos, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? Y ahí empieza a fortalecerse nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces empiezan a aparecer pues, las denominaciones, lo que conocemos como denominaciones, ¿no? Ahora, a través de, creo que están llevando historia de la iglesia medieval, ¿no? Sí, sí. Ya. En historia de la iglesia medieval, no sé qué cosa llevan, pero me supongo que es historia de las doctrinas. Están llevando el proceso de las doctrinas, cómo pasó las doctrinas, la historia. Para la formación de las iglesias, ¿no? Mejor dicho, de cómo fueron influenciándose, cómo creció su expresión. Pues. Ya, muy bien. Bueno, voy a consultar, porque sería bueno que, bueno, aparte tengan un poco de conocimiento de la historia de las doctrinas. Entonces, Justo González, hay un libro de 3 tomos, Historia de las Doctrinas, de Justo González. Es bueno que puedan leer eso. Sí, hemos llevado, pastor, hemos llevado del arrianismo. Ya, sí. Ahí están las doctrinas principales, ¿no? Entonces, tener un tema de cómo es que en los primeros siglos hubo esas discusiones, ¿no? Que tuvieron que acabar en concilios donde se tome una determinación y cómo es que llegaron a decir, tú eres hereje o no. Lo que has dicho es una herejía. O sea, ¿cómo podemos decir eso, no? Entonces, eso requiere de buscar esa forma, ¿no? Entonces, bueno, sí, leamos un poco siempre para poder tener una base. Es una recomendación mía para ustedes, ¿no? Ustedes quieren
sacar un pronunciamiento, ya muy bien, esto dice la Biblia, dice el otro, a ver, mira qué cosas dijeron en la Reforma, como Calvino. ¿Qué dice Calvino? Por ejemplo, ¿qué dice Agustín? Interesante, ¿no? Hay un libro que se llama Las Confesiones de Agustín. Cuando tengan tiempo, léanlo. Es muy grande ese libro. La Ciudad de Dios también. Yo no pude leer toda la Ciudad de Dios. Es bastante, pero traté de leer las cosas más, como más importantes, traté de clasificarlas, leí un poco, ¿no? Y poco a poco ir leyéndolo, ¿no? Tener en la casa, biblioteca, el libro de ¿cómo se llama? El libro, los dos tomos de Calvino, los dos tomos de Calvino, Institución de la Religión Cristiana. Traten de tenerlo y vayan leyendo poco a poco, ¿no? Y ahí aparecen doctrinas, cómo él las veía, cómo él las explicaba. Eso le ayuda un poquito a tener una idea de la reforma, ¿no? ¿Qué pensaban en la reforma? ¿Y cuáles son los cambios últimos con los nuevos movimientos carismáticos? Listo. Ahora sí, ya nos vemos, César. Nos vemos, pastor. Chao, Carlito. Chao, Alexis. Chao, Max. Bendiciones. Chao, pastor.